buenas tardes, buenas noches, según el horario en que usted esté reproduciendo este contenido de una entrega más de El Nuevo Diario Podcast. Los grandes temas de la agenda de un país siempre deben de estar sobre la mesa del diálogo, de la discusión y de la concertación. Por eso, en la República Dominicana hace ya varios años se creó lo que es hoy el Consejo Económico y Social, que todos conocemos como CES, una herramienta para el consenso entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores y los representantes de la sociedad civil. Para conocer cómo funciona el CES, cómo marcha su ritmo de trabajo, su agenda con esos grandes temas, hemos invitado con nosotros a Rafael Adames Toribio Domínguez, que todos conocemos simplemente como Rafael Toribio. Él fue designado en la posición mediante el decreto 393-20 de fecha 25 de agosto de 2020. En la ronda de preguntas, como siempre, estará dirigida por nuestro director general, Percio Maldonado Sánchez. Debuta con nosotros hoy Francia Valdés, subjefa de redacción, y Roger Figueroa, editor económico. Los micrófonos quedan en manos de nuestro director. Presidente, bienvenido. Hay que decir que aparte de que usted fue designado para ser actual presidente, usted fue el primer presidente del CES. Secretario, director ejecutivo. Director ejecutivo. Usted fue el primer director ejecutivo, lo que quiere decir que conoce muy bien el origen y cómo se ha estructurado el CES. Me gustaría primero que usted nos explique cómo está estructurado el CES para los amigos televidentes que nos estén mirando y en qué situación estamos, es decir, en este momento. Y agregarle ahí, don Percio, a su pregunta, que justamente el señor Toribio nos acompaña en el momento que el CES acaba de cumplir sus 20 años, ¿no? Porque fue el pasado sábado. Exactamente. Muy bien. Gracias. Sí, el CES en República Dominicana comienza a gestarse en el 2004. Recuerdo que en ese entonces había una preocupación porque en otros países ya había, y sobre todo en Europa, habían organismos donde el diálogo se había institucionalizado entre distintos sectores. En aquel entonces recuerdo que en contacto con Carlos Dores Cabral, aquel entonces muy cercano al presidente Leonel Fernández, se comenzó a pensar en la conveniencia de un órgano que institucionalizara el diálogo entre diferentes sectores. Y así se fue gestando y se logró un apoyo del presidente de la República en ese entonces, Leonel Fernández. Y todo primero con un decreto en el 2004, pero que después se consolidó en uno del 2005. Ahí es que entonces yo entro como el primer director ejecutivo y nos dimos a la tarea de hacer esa fundación institucional de esa nueva organización del Estado. Y desde un principio se vio la necesidad de que los diferentes sectores que estuvieran representados en el órgano de dirección respondieran al sector empresarial, al sector laboral y al sector social. Siguiendo, teniendo como referencia la experiencia del Consejo Económico y Social de España, que estuvo siempre muy cerca de República Dominicana para la conformación de ese espacio. Desde un principio se trató de que el órgano fundamental que vuelvo atrás, el CES, los CES normalmente tienen representación de tres sectores. El de República Dominicana, el sector empresarial, el sector social y el sector laboral. Eso constituyen el pleno de integrantes que realmente es la autoridad máxima en todos los CES. Y
como representación de los sectores que integran el Pleno, hay una comisión ejecutiva que son 3 miembros del Pleno por cada sector, que es un poco que junto con la presidencia del CES que lleva la actividad, vamos a decir, ejecutiva, porque las decisiones la toma el Pleno. Así comenzó el Pleno, el CES, no con la representación que tiene ahora, que voy a señalar la ventaja, sino con una representación de esos 3 sectores, pero no equitativa, vamos a decir así. Se comenzó a funcionar. Hubo momentos en que se participó, el CES comenzó a hacer referencia para el diálogo, y no solamente el diálogo social, sino también el diálogo político, porque cuando habían dificultades a nivel político, al final el CES intervenía como espacio para el diálogo. De manera que así se fue funcionando hasta que en el 2015 hay una ley que institucionaliza al CES. Pero antes de eso, hay que indicar que en la reforma constitucional del 2010, el CES se había formalizado en el 2005. En esa constitución hay un capítulo, 281 creo, donde se establece que hay una prioridad nacional definida como la búsqueda de la concertación y de los consensos sobre temas fundamentales, como algo que es una misión del Estado, y que eso que se asume como misión del Estado se realiza a través del Consejo Económico y Social. ¿Qué papel jugó el CES en la conversación o en el consenso de la nueva Constitución que usted menciona del 2010, que generó un diálogo nacional? Sí. Participó sobre todo en los encuentros nacionales. Es decir, no fue un proyecto del CES, sino del gobierno, porque recuerden que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo, en este caso Leonel Fernández, marcó una pauta, le dio seguimiento, él prácticamente, pero el señor Agripino, que siempre estuvo como referencia en la concertación, y los integrantes del Pleno, pues participaron en todo ese proceso. El primer presidente del CES fue Agripino Núñez. Sí, monseñor Agripino Núñez. Es decir, él desde que surge fue hasta el final. Hasta el final. Hasta el 2020. Sí. Él fue siempre presidente. Y fue presidente honorario, porque él era rector de la Universidad Pontificia. Incluso el primer espacio físico del CES operaba en la universidad. En la universidad. Entonces, en el 2010 se le da rango constitucional al CES, y en el 2015 hay una ley 242-15, que ahí es que un poco se conforma lo que hoy es el CES. Se sigue con una comisión ejecutiva, un pleno con representantes de esos 3 sectores, pero se establece en la ley que van a haber 15 representantes por cada uno de los sectores. Entonces se hace un equilibrio que no existía en las versiones anteriores entre los 3 sectores. Los 3 sectores tienen la misma cantidad de personas. Y algo muy importante, que esa ley definía que había que tener un reglamento para la selección de las autoridades del CES, fundamentalmente la composición del Pleno. Es decir, son 15 representantes por cada sector. La cuestión era, ¿y cómo se seleccionan?
Bueno, el reglamento indica la forma, y es que las organizaciones de cada sector, los que expresen voluntad de participar en el CES, entre ellos eligen sus representantes. Entonces, en el 2020, después de 5 años de la ley, se inicia el primer proceso para la conformación del Pleno según lo que establece la ley y el reglamento. Y entonces se hizo un proceso de motivación entre las organizaciones empresariales, laborales y de sociedad civil para motivar a que presentaran candidaturas de qué organizaciones querían participar. Y claro, en el reglamento está determinado unos requisitos mínimos y unos documentos que tienen que presentar. Las que cumplían de cada uno de los sectores con esos requisitos y depositaron los documentos y se le daba el visto bueno, entonces el CES los convocaba en asambleas eleccionarias. Y entonces, entre ellos, determinaban los 15 representantes que iban a conformar su sector. Pero es importante señalar que el reglamento para la selección especificaba de esos 15 a qué conglomerado específico debían representar. Es decir, en el sector empresarial tenía que haber gente que estaba en turismo, en el sector bancario, en las pymes, la industria, es decir, que fuera representativo del sector. Fuera diversa la diversa. Y en el sector social igual. No era simplemente sociedad civil, no. Tenían que haber campesinos, tenían que haber los que estaban trabajando con los barrios marginales. Exacto, que había una gran diversidad que le daba legitimidad y representatividad. Ahora que usted menciona eso de la representación campesina, me parece que hace como alrededor de 3 o 4 años que se debatió mucho que faltaba esa representación. Ya está. Sí, es decir, en el 20 no se presentó en la asamblea organizaciones campesinas. Entonces, para dar cumplimiento a lo que estaba establecido, lo que hicimos fue que se hizo una convocatoria especial para que las agrupaciones campesinas, entre ellas, solamente entre ellas, determinaran quién iba a ser su representante. Y así se hizo. Así se pudo conformar completo. Presidente, por su experiencia inicial en el CES, con su condición de director ejecutivo y ahora como presidente, ¿siente usted que el Estado está sabiendo bien usar ese escenario para colocar sobre la mesa la búsqueda de consensos, soluciones y, digamos, a resolver problemas y también a aprovechar oportunidades, porque no siempre son problemas? Sí, mira, yo incluso una vez estaba en INTE, pero me invitaron a una celebración en el CES. Y recuerdo que estaba el señor Agripino, doña Iraima también. Entonces, me preguntaron un poco eso. Y voy a decir lo que dije en aquella oportunidad. En el transcurso de la historia del CES, creo que ha respondido más a los temas de interés del gobierno que a los temas de interés del Estado. Y a los temas de interés de los sectores que lo componen. Creo que el CES ha sido menos proactivo de lo que debiera ser, porque debiéramos decidir, debatir en búsqueda de conversación, por lo menos, temas relevantes de la realidad nacional y también relevantes para los sectores que la componen.
y hacer saber las opiniones después de los debates respecto a eso, sabiendo que lo único que se hace es presentar una opinión, vamos a decir, informada sobre Sí. alternativa de solución, para que quien Usted tenga hace- que tomar la decisión, por lo menos, Usted hace pueda partir de ahí. una división que tal vez, así dicha rápido, como que pudiera no entenderse bien, entre el Estado y el gobierno. Ajá. No supone que los temas del Estado son son situaciones más estratégicas, más permanentes en Más la vida del permanentes. país, y los temas del gobierno son los temas coyunturales. Pero yo diría que no tiene que haber una contradicción. No, en esas no, dos no. cosas. Yo dije que Sí, has sí, no, no. respondido, No, has entiendo. respondido más. Exacto. No tiene que ser complementario, claro que Ok. sí, porque el CES constitucionalmente también es Tiene un mucho. órgano consultivo del Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo tiene pudiéramos- potestad para decirle, yo quiero que se discuta esto. Entonces, la pregunta imponer agenda. debe conectar aquí. No imponer agenda, No, pero pero- sí, por ejemplo, con el tema de la reforma, el gobierno entró, todas estas reformas deben ser discutidas. ¿Cuál es el órgano constitucional que está establecido para El CES. el CES? CES. Pues el CES tiene que Bueno, asumir eso. pero en este caso, por ejemplo, el Estado no presentó al CES la reforma, sino que la llevó por su propio. No, el- originalmente reforma- en el 2020, no. Él presentó 12 reformas Bueno. para que el CES Presentó asumiera. 12 temas. Entonces, Bueno, sí, no. O 12 12 temas que entonces el CES asume esa responsabilidad y busca la manera de dar cumplimiento a esa encomienda. Sí, pero lo que quiero decir es, el gobierno abre 12 temas, pero tampoco tenía tan claro qué era lo que quería cambiar. Entonces, Bueno, por eso tal vez en la parte electoral se logra avanzar más porque ahí había una propuesta de la Junta hacerla. Y obviamente tal vez no se profundizó mucho porque los partidos ahí se pusieron todos de acuerdo para saber qué cosa no quería que se le pusiera a la mano, ¿verdad? por conveniencia. Como financiamientos, candidaturas, esa cosa. Pero pudiéramos asumir al CES con independencia de iniciativas como para marcar la agenda del país un poco. creo que sí. Sí. Quiero hacer una aclaración Ujú. respecto a la reforma del 2020. El presidente nos lanza al CES 12 reformas que al final terminaron Acabaron en siendo 15. Entonces, el CES tenía una forma de operativa que era secuencial. Ahí comenzamos a discutir el pacto eléctrico o educativo, y cuando después de terminar el pacto, 2 o 3 años, conseguíamos el siguiente. En esta oportunidad, el presidente lanza esta reforma de manera simultánea. Sí, eso trajo una especie de estrés de gestión de un proceso. no había un cronograma. Entonces, por tuvimos que buscar. ¿Qué se veía? Mucha carga de trabajo. Era mucha carga. Sí. Bueno, Tú tener abierta y dicen que 12 mesas. que nadie se come la comida de un tiro. Sí, 12 mesas, pero temas que van desde la reforma constitucional a la reforma electoral. O sea, tema complejo. Tema complejo. Había temas institucionales. Exacto. Complejo. Entonces, ¿qué se hizo en el CES? Que comenzamos a pensar de qué manera podíamos cumplir ese cometido. Y se hizo una metodología que se compartió en la comisión ejecutiva y también en el pleno, y se aprobó. Y fundamentalmente era que íbamos a trabajar simultáneamente cada uno de los temas en mesas, pero tenía que haber un documento del gobierno sobre el tema. En el caso, como tú decías, de la Junta Central Electoral, ellos tenían una propuesta, pero en cada una de las mesas temáticas, el gobierno tuvo que presentar su propuesta. Lo que quería. Lo que quería. O lo Y que quería comenzarse a proponer. discutir sobre eso. partiendo de ahí. Sobre esa eso. propuesta. Que también la metodología suponía que
el órgano competente del Estado del gobierno en el tema organizaba el debate con la supervisión general del CES. del CES. Y eso hizo posible entonces de esos 15 temas, ajá, ¿qué se pudiera considerar que se lograron concretar cosas? ¿Cuáles cosas están tal vez sobre la mesa de manera inconclusa que no se han mira, eso concretado? se hizo un esfuerzo, incluso yo te lo dejé, esa documentación. La discusión en el CES se orientan a buscar niveles de consenso, pero también establecer disenso. Es decir, que serían los desacuerdos. Sí, desacuerdo. Propio de una democracia. Claro, y insistimos que los disensos no son para que se olviden. ¿No? Para buscar solución. Para buscar solución. O para asumirlo. Porque son tan relevantes, sí, a veces más que los acuerdos. Que pueden cambiar la propuesta original. Exactamente. Por consiguiente, nosotros hacemos mucho énfasis de que estos son acuerdos, consensos, y estos son disensos. Esto no es para que se olvide. Entonces, hicimos un informe publicado de cómo se desarrolló todo, cuáles fueron los consensos y los disensos por cada una de las mesas. Y claro, como la competencia del CES es buscar el consenso, pero no asegurar la ejecución. Bueno, porque no tiene fuerza para eso. No, pero además, esa no es su competencia. Sí solicitamos, y lo logramos del Ministerio de la Presidencia, que hicieran un informe sobre los acuerdos implementados o a qué nivel estaban. Hay un documento del Ministerio. Pero, por ejemplo, si uno toma la 15 mesa, sí, pudiera decir, bueno, el tema electoral se concretó. Se concretó. Con lo que se pudo hacer, se concretó. En la reforma constitucional tuvimos problemas porque sí, bueno, al final el presidente presentó su proyecto. Sí, pero diferente al actual. Es decir, era fundamentalmente que tenía que ver con la Procuraduría, algunas pinceladas, pero no del calado que vino ahora. Pero de todas maneras, los partidos políticos en ese momento indicaron que no estaban en disposición de discutir. De hecho, se retiraron. La reforma constitucional. Sin embargo, se llegó a un acuerdo de que habían reformas institucionales que podían separarse de la constitucional, que era necesario que los partidos políticos estuvieran. Entonces, los partidos políticos decidieron, por un acuerdo entre ellos, nosotros vamos a participar en todo lo que no sea constitucional. ¿Usted considera que era razonable ese rechazo o esa oposición de los partidos de oposición de abordar el tema de la reforma constitucional? Yo creo personalmente que no, porque una cosa es que tú participes y otra cosa es que tú asumas como algo, pero yo creo que la contribución de los partidos políticos a expresar su opinión, por lo menos. O en este caso, de generar el disenso. Incluso. Siempre ellos lo temían a que le metieran gato por liebre. Sí, pero incluso debo un poco respondiendo a lo que tú me preguntaste. En el tema de la reforma constitucional del 20, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo asumió una buena parte de lo que los partidos políticos expresaron, por qué ellos no estaban de acuerdo con que se discutiera. Porque razonaron, ¿no? Porque no. Entonces, la consultoría jurídica después dijo, mira, nosotros para la siguiente ronda de la reforma
tuvimos en cuenta la posición de los partidos políticos, por qué no querían discutir en ese momento. Por ejemplo, la cuestión de transformación digital se discutió allá, se llegaron a acuerdos interesantes. Claro, no la magnitud que ahora está, pero ahí se llegó. En el transporte también, en la seguridad social, se llegaron a muchos acuerdos, y claro, y muchos disensos. Ese es un tema muy importante, la seguridad social. Que están ahí. Yo recuerdo una conversación con el presidente de la República, hizo una observación interesante, porque estamos evaluando el resultado. Bueno, están diciendo yo qué. Y él dijo, no nos desesperemos, este es un proceso, pero ya hay acuerdos y hay disenso. Sabemos ya en qué hay voluntad de continuar y en qué tenemos que discutir. Señor Rafael, Sí. el año pasado se estuvo discutiendo, aunque todavía eso está en discusión, valga la redundancia, el tema de la reforma laboral. Sí. Entonces, ayer el presidente de la República, en el encuentro con la prensa, en la semanal, dijo que va a proponer lo que es el aumento para el sector No sectorizado, un 20%. Un 20%. Entonces, ese es un tema muy controversial y es una problemática que tenemos no solamente en el país, sino también en varios países de Latinoamérica, donde abunda lo que es el salario mínimo. Sí. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que tiene el CES o si ya, por ejemplo, las ha propuesto? ¿Cuáles son esas propuestas para el aumento del salario en los diferentes sectores? Mira, ese es el tema de reforma laboral. Ese es un punto. El CES puede hacer propuestas sobre una iniciativa. Ahí voy. Todo lo que tiene que ver con la relación bipartita o tripartita. Hay espacio institucionalizado de diálogo, sobre todo fomentado por la OIT, que en algunos casos son bipartitos. Solamente participan el sector empresarial, empleador y los sindicatos. Nadie se mete ahí. Hay tripartito, el sector empresarial, el sector laboral y el gobierno. Y hay un tripartito, vamos a decir, plus amplio, que es lo que constituyen el CES. Los dos anteriores son bajo la égida de la OIT. Toda discusión de carácter laboral jurisdiccionalmente le pertenece al Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, el CES no participó en la discusión de los tres sectores, gobierno, empresario y obrero, sobre la reforma laboral. Lo único que solicitamos era que nos informaran de cómo iba la marcha, porque todo lo laboral está circunscrito por la ley y por la OIT a ese comité consultivo que está radicado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, el CES puede, por iniciativa propia, decir, como este es un tema relevante, vamos a discutirlo en el seno del CES. Y si los sectores tienen a bien expresar opiniones y poder comunicárselas al ministerio o al presidente de la República o de Trabajo, este es el parecer, pero realmente no tenemos una competencia institucional de abordar ese tema. Así como de proponer que se aumente el salario en tantas cosas, Sí. sino
dar el resultado de una conversación. Una conversación. Así como dice, ¿están de acuerdo? Hacer los disensos de quienes no están de acuerdo. Pero yo creo que si pudiéramos conocer aquí de usted la valoración o su opinión, su punto de vista sobre esta propuesta del presidente de pedir o someter un aumento de un 20%. Mira, yo tengo una cuestión personal que creo que vale la pena que se repare en ella, y es que yo creo que nosotros como país hemos sido sumamente exitosos, y ahí está la prueba, 5% del Producto Interno Bruto, pero de manera ya histórica eso. Nosotros sabemos qué hacer para el crecimiento económico, pero no hemos tenido la misma suerte con la distribución de esa riqueza socialmente generada, vamos a decir así. Sin embargo, el presidente ha planteado la idea de duplicar el Producto Interno Bruto para el 2036. Sí, ese es, Y obviamente que eso es un planteamiento que requiere toda una estrategia, que necesita los sectores involucrados, necesita el empoderamiento. ¿Por qué ese tipo de temas no llegan, por ejemplo, a ese escenario del CES? ok. Voy a terminar con esto. Entonces, yo creo que el salario es uno de los mecanismos más eficientes de redistribución de la riqueza social generada. Y creo que hay que hacer un esfuerzo. Claro está, hay limitaciones. El sector empresarial no es homogéneo, algunos podrán más que otros, pero el principio es que ese es un instrumento de política social que todo gobierno debe tener presente, que cuando se aumenta es poder adquisitivo, es demanda, aparte de mejorar las condiciones de vida de las personas. Cuando se aumenta el salario, incluso, creo que señor, ganamos todos. señor Rafael, el ciudadano común no siente ese crecimiento económico Por eso, porque he dicho por los bajos salarios. que no hemos sabido, vamos a decir, hacer una distribución, una mejor distribución de ese crecimiento. Porque cuando hay distribución, el crecimiento se transforma en desarrollo. Hasta ahora nosotros hemos sido muy eficientes en crecimiento y poco en desarrollo. Por eso, el ciudadano de a pie, aunque le digan que hemos crecido 5% del Producto Interno Bruto durante 40 años, ¿No lo cree? dice, bueno, yo no sé, pero yo cada día o estoy igual o peor. Sobre todo que recibes información sin un chel en los bolsillos. Eso es. Exacto. ¿Cómo lo crees? También juega un papel importante o en desventaja para esa gran población el alto nivel de informalidad que hay. Eso es, la informalidad. Ese es uno de los grandes temas pendientes. Ahora, no es fácil, porque claro, la formalidad tiene un costo burocrático que a veces hace que la gente se lo piense, pero también tiene un costo económico. Pero realmente un país donde el 57% de los empleos son informales, por ejemplo, no hay seguridad social que pueda No. financieramente desempeñarse adecuadamente con eso. Entonces, los esfuerzos que se hagan por la mayor cantidad de formalización redunda en beneficio del país. Tú decías el plan 30. Aprovecho para decir, hay varias iniciativas que un poco creo que como que debieran buscarse una convergencia. Por ejemplo, tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo. Si bien es cierto que fue en el 10, pero hasta el 30 se supone que hay una visión compartida por muchos sectores que discutieron eso. Perdón, y que ya de paso que hay una responsabilidad del CES en su cuestión operativa respecto al cumplimiento
de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros tenemos que darle seguimiento, tenemos que hacer informes, reactivar, sugerir de cosas. El COVID representó modificaciones sustanciales al contexto en el que fue ideada la estrategia y cómo se estaba implementando. Entonces, sé que hay un esfuerzo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para ver de qué manera se actualiza esa visión, integrando los cambios que han sucedido, porque tú no puedes decir, no, aquí no ha pasado nada. No, aquí pasaron muchas cosas. Incluso... Pero no se ha hecho un real inventario de lo que ha pasado y de la deuda y de lo que no hemos podido ejecutar. Exactamente. Ahora, entonces pero junto a eso aparecen entonces iniciativas, por ejemplo esa, duplicar, entonces tú dices, ven acá, ¿y cuándo esto, vamos a ir en paralelo o en algún momento pero ahí tiene que haber una convergencia de complementariedad? Ahí nos lleva un poco a este punto. Y vuelvo a engancharme a su separación conceptual de gobierno y Estado. Por ejemplo, tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Pero todos vemos en la práctica, los gobiernos toman de ahí solo lo que le conviene. Pero si a su agenda. Si eso implica un compromiso que el gobierno tenga que cumplir, el gobierno no lo cumple, sino que coge de ahí, hay que hacer una reforma, yo cojo la reforma. Tenemos el Pacto por la Educación. Bueno, de ahí, gobierno y profesores cogen lo que le conviene, no lo que hay que hacer, lo que le conviene. El pacto eléctrico, todo el mundo coge lo que le conviene del pacto, pero no tenemos una plenitud de ejecución de un plan que conduzca a una superación del tema. Tal vez por eso tenemos la impresión de que siempre estamos patinando sobre los mismos temas. Y lo importante sería del CES, como el CES es un punto de inflexión como para comenzar a dar ese avance en que la gente comience a percibir de que ciertamente progreso. Y a veces en el colectivo hay la idea de que si no me voy de aquí, no progreso. Y me tengo que ir de aquí, a lo mejor aunque le vaya mejor aquí. Y él descubre que cuando él se vaya, aquí estaba mejor. Pero no logramos empoderar al ciudadano en esa realidad. 3 cosas respecto a eso. En la última reunión del Pleno, que fue la semana pasada, hicimos saber que precisamente por una responsabilidad en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de darle seguimiento al cumplimiento de la estrategia, hubo un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre los primeros 11 años de implementación de la estrategia. Entonces el CES tiene que poco responder a eso. Entonces, lo que hemos hecho, hicimos una consultoría, se pasó a la Comisión Ejecutiva después y al Pleno en la reunión pasada, es que junto a la reacción al informe del Ministerio, en esta oportunidad hemos querido hacer un dictamen que los CES normalmente a nivel mundial, los pocos CES se involucran en pactos, que los pactos no son vinculantes jurídicamente, son compromisos que las partes adquieren en términos de consenso, pero que tú no le puedes jurídicamente obligar a que lo cumpla. Son compromisos, pero no vinculantes. Pueden ser social y políticamente vinculantes en el sentido de que tú discutiste aquí, estuviste de acuerdo y ahora te desmarca. Pero si se desmarca, tú no puedes ir a un tribunal y decirle. Entonces, los CES a nivel mundial no evitan los pactos, pero sí los dictámenes, claro, que es discutido este tema,
presentamos el parecer de los sectores. Entonces nosotros, frente a lo que ha sucedido con la Estrategia Nacional de Desarrollo, en base a ese informe, queremos hacer un dictamen para señalar algunas de las cosas que deben actualizarse en esa visión al 30, que quedó un poco matizada por lo que nos sucedió en el COVID. Y las otras dos cosas respecto a plan, pacto educativo y pacto eléctrico. En esos pactos que se firmaron, hay una responsabilidad que tiene que asumir el CES, y es darle seguimiento a la implementación. Por diferentes circunstancias, en el pacto educativo, la cosa un poco se durmió, pero lo hemos recuperado. Y nosotros ya tenemos un informe de cuál es el estado de situación del cumplimiento por institución de los compromisos que adquirió cuando firmó el pacto. Ese informe que tiene el CES surge a raíz del llamado que hizo el presidente al principio de año para la calidad de la educación. No, voy a eso también. Es que el pacto educativo tiene, el CES tiene que darle seguimiento y a informar por lo menos anualmente de cuál es el nivel de cumplimiento de cada una de los compromisarios. Eso ya se hizo y en la asamblea del pacto se presentó. Y ahí está claramente quién cumple y quién no cumple. Y además hay la recomendación de qué hacer para que cumpla usted, y rápido. En el pacto eléctrico. Disculpe, señor Toribio, para que no nos salgamos del aspecto educativo. Perdón, porque usted decía de calidad de la educación. Ajá. Sí. Que hizo un llamado al presidente y le convocó a ustedes para que... sí, el presidente en la inauguración... Educación de calidad. Sí, en la inauguración del año escolar anterior, lanzó la proclama de que íbamos hacia un pacto por la calidad de la educación. Lo primero que debatimos en el CES es un pacto por la calidad de la educación con un pacto por la educación, pacto educativo vigente, que le estamos dando seguimiento y que en uno de sus capítulos tiene el tema de la calidad de la educación. Entonces, nos reunimos representantes del MINER, de Educación Superior, de Infotep, un equipo gubernamental y el equipo del CES, a ver cómo manejábamos ese asunto. Y entonces lo que se quedó es que teníamos que partir de que existe un pacto educativo, que no es cuestión de hacer un pacto nuevo solo para la calidad de la educación. Entonces, lo que se determinó es que vamos a hacer un estudio, estado de situación del pacto educativo con énfasis en la calidad de la educación. Entonces, ya tenemos, partiendo de un informe de cada uno de los subsectores, de cuál es la situación de la calidad de la educación dentro del pacto educativo. Y entonces, sobre eso, hacer una discusión para entonces determinar cuáles pueden ser aceleradores de la calidad de la educación dentro del pacto educativo. Y respecto a la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, ¿cuál es su opinión al respecto? Miren, ese es un tema pendiente de discusión en la asamblea del pacto educativo, porque el pacto educativo está vivo. Hay una asamblea que se reúne, por lo menos tiene que reunirse 2 veces al año. Nosotros el año pasado hicimos 4 reuniones. Y ese tema está pendiente porque queríamos que conociera la propuesta, por lo menos en qué está la fusión. Pero queríamos que fuera
la vicepresidenta de la República porque ella es la que preside el gabinete educativo. Entonces, por diferentes circunstancias, no pudimos hacerlo al final del año, pero ya volví a comunicarme ayer precisamente con la vicepresidenta de decirle, pónganos fecha en el primer trimestre del año, preferiblemente en marzo, cuando usted va a la asamblea a presentar, porque están insistiendo. Y se han estado reuniendo. Sí. Por ejemplo, la reunión pasada conocimos la propuesta del plan decenal de educación 2034. Entonces, estamos esperando que la vicepresidenta nos diga tal día para conocer a profundidad cómo está. Con el pacto eléctrico, también el CES tiene una responsabilidad y ha costado mucho porque el tema eléctrico es muy complejo, muy complejo. Pero también se hizo una consultoría y estamos el 30 de este mes. Se finaliza la recolección de las informaciones de cuál es el nivel de cumplimiento por cada una de las organizaciones. Desde las EDES hasta el gabinete eléctrico y Punta Catalina. Ha sido más tedioso de lo que en principio nos propusimos, porque al final hubo una decisión estratégica y es que no íbamos a apresurar los pasos, sino que íbamos a lograr que nadie se quedara fuera. Porque queríamos que ese primer informe, que es el primero, tuviera la legitimidad necesaria. Y entonces se solicitó, bueno, primero se recabó información por cada una de las organizaciones, se buscó complementaria, pero no satisfechos con eso, hemos hecho, a usted le falta evidencia en esto, en esto, en esto. Hay reuniones directas para pónganos las evidencias. Es decir, cuando salga, nadie va a decir, a mí no me consultaron. No, le dimos plazos extendibles hasta que todos tengan que haber puesto. De manera que lo que salga de ahí es lo que está realmente en cada uno de los compromisos. 20 años después, y el país con desafíos que siempre son nuevos, porque el mundo va evolucionando a un ritmo muy importante. ¿Cómo puede el CES ayudar al país, al gobierno? ¿Y cómo el gobierno puede dejarse ayudar? De muchos desafíos. Bueno, usted ha mencionado algunos: educación, un plan nacional para multiplicar la riqueza, para hacer la distribución más justa de esa riqueza, para consolidar su política de desarrollo, para resolver un problema del tránsito, problema eléctrico, que son las demandas cotidianas. Y que el CES pudiera ser un escenario importante de diálogo, de búsqueda de consenso, de soluciones, y que pueda ayudar al país. ¿Cómo usted lo visualiza? ¿O qué tendría que ocurrir para que eso pueda funcionar? Mira, yo creo que la oportunidad que tiene el CES ahora es, tenemos que aprovecharla. Nosotros estamos en proceso de la nueva integración de los miembros del Pleno, que fueron electos en el 2020 por 4 años. Terminan ahora. Ya el 29 comenzamos ese proceso. Hay cosas que no se hicieron antes, que queríamos haberlo hecho para motorizar el funcionamiento interno del CES, pero nos encontramos que lo vamos a hacer con los que se van o esperamos a los que vienen. Entonces, por ejemplo, en el CES está establecido que tienen que haber comisiones permanentes sobre diferentes temas: economía, salud, tal. Eso por diferentes razones no se ha podido hacer. Nosotros tenemos que, es prioritario, conformar con los nuevos integrantes esas comisiones que asuman
el abordaje de temas dentro de 5 grandes temas que tienen que ser permanentes y que entonces puedan no esperar que llegue un tema, sino que ellos asuman esos temas, se discutan y entonces se haga un dictamen. Es decir, asumir iniciativa. Asumir iniciativa, pero que involucren también a los representantes de cada uno de los sectores. Yo creo que esa forma dinamiza internamente, involucra, porque hay una capacidad instalada que tenemos que aprovechar en el CES, así que son líderes de las organizaciones que están ahí, con experiencia en los temas propios de cada uno de los sectores y que tienen mucho que decir sobre un tema. Y también queremos tener equipo técnico que puedan asistirle, porque claro, es honorífico la participación. Entonces, un tema se va a discutir, hay un calendario, pero alguien tiene que darle seguimiento y si tiene que buscar información para discusión, no puede ser que yo lo voy a hacer cuando pueda. Entonces, se necesita ese fortalecimiento institucional del CES para poder abordar temas de relevancia nacional y también temas que interesen a los sectores. Y yo creo que eso es una contribución para el que tiene que tomar la decisión. Yo recuerdo que cuando terminamos la mesa electoral, había una serie de acuerdos y disensos, y la comisión que estaba estudiando el tema electoral en la Cámara, en el Congreso, que era bicameral, me invitaron a que fuera a conversar porque sabían que estábamos discutiendo eso. Y el presidente de la comisión me dijo, bueno, aquí está el presidente del CES. ¿Qué dice el presidente del CES sobre este tema? Yo le dije, mire, el presidente del CES no tiene una opinión sobre este tema. Ahora, yo tengo este documento, que se lo voy a dejar a usted, donde se consignan los consensos y los disensos sobre la ley de partidos políticos y la ley electoral, después de 15 sesiones con los representantes de todos los partidos. Entonces, yo quisiera, y le pediría, que analizaran ese documento y partieran de los consensos, no para discutirlo, porque eso ya están de acuerdo los partidos y la Junta Central Electoral, sino que sigan con los disensos y los resuelvan. Pero esto es una contribución del CES a la decisión que ustedes van a tomar. ¿No tiene usted la impresión de que a la democracia dominicana tiene un déficit de diálogo? Porque no es lo mismo hablarle a la gente que hablar con la gente, como decía Mandela, ¿verdad? Porque uno siente que ahora que hay menos rispidez en la política, como que, no sé, un país que tiene un inventario incluso de expresidentes vivos y todo, pero son incapaces de sentarse a hablar de los temas del país y caminar. Y quizás por eso hace poco funcionar un escenario de diálogo para que sea la cosa efectiva, es decir, que lo que se acuerde se ejecute. Eso que tú dices, un espacio de diálogo. Yo he defendido que, aunque alguien pudiera decir, bueno, no, el CES no ha cumplido a cabalidad todo lo que se suponía, y quizás sea cierto, Bueno, pese a los esfuerzos de ellos. decía el Papa Juan Pablo II que la perfección solo es de Dios, y el hombre mientras más la busca, más se aleja de él, es decir, que no hay perfección aquí. Yo reivindico el valor agregado de un espacio como el CES. Solamente la existencia de un espacio institucionalizado con rango constitucional
para que distintos sectores se reúnan a debatir temas y hacer saber sus pareceres en forma de consenso y disenso, es algo que tenemos que valorar. ¿Que debemos utilizarlo mejor? Sí, y hay que hacerlo. Pero valorar que lo que aquí es bastante normal, que el presidente ponga al CES con una encomienda, o que alguien le reclame por qué el CES no aborda eso, o que como queremos que los sectores presenten iniciativas para discutir. Es algo que tenemos que preservar. Lo que para nosotros es normal, en varios países es imposible. Pero mire, Aunque discutimos y parecería que no se llegan a ejecución de los acuerdos, en otros países se buscan no acuerdos, sino imposiciones por otras vías. a No propósito institucionalizar. del inventario que dice Percio de expresidentes que tenemos, sería interesante ver a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, sentados discutiendo los grandes temas del país. El escenario del C pudiera ser formidable. Motívese y convóquelo. Algunos, mire cómo son las realidades. El mandato del CES, es trabajar para la paz social. Eso quiere decir que son temas económicos y sociales. No está contemplado los temas institucionales o políticos. Uh-huh. En un cierto momento, una discusión álgida, el expresidente Leonel Fernández, cuando se hablaba de que el CES estaba discutiendo la reforma constitucional, dijo, eso no es competencia del CES. La competencia del CES es lo económico y social. Originalmente, y eso respondió a una concepción que tuvimos de diferencia Leonel Fernández y yo en ese momento. El CES era CESI, Consejo Económico, Social e Institucional. Porque yo insistí en que, y sigo insistiendo, en que no es duradera una paz social sin una paz política. Bueno, pero y que ahí de alguna manera... hay que separar posiciones políticas de conceptualizaciones. Sí. Entonces, lo de institucional era para dejar una ventana abierta, porque decía una contradicción. El CES teóricamente no debe participar en asuntos de institucionalidad política, pero cada vez que hay un problema político electoral, altera la paz. entonces los partidos políticos van al CES a que, como es un espacio, y ahí entonces neutral. Ya nos olvidamos de que no debe estar con lo institucional. Yo pienso que en un proceso de diálogo no tiene límite para los temas. Una nación, todos los temas que afecten la dinámica institucional amenaza la paz social y política y económica. Eso es. Una inestabilidad, bueno, parte de los valores, y hay que reconocer que hemos creado en los países que tenemos una relativa estabilidad política, económica, cambio, pero evidentemente tú tienes que darle contenido social a eso. Por ejemplo, mencionaban ahorita lo de la seguridad social, el código laboral. Yo pensé que teníamos 15 salarios mínimos, pero el ministro de Trabajo una vez me corrigió y me dijo, no, son 17. Son 17. Es decir, ¿cómo es posible que tener una economía con 17 salarios mínimos? Incluso muchos sectores que brillan en la abundancia y tú dices, y son de los que están metidos en la... Es decir, yo creo que se trata de una conversación que implica además compromiso de decisiones políticas, porque al final la política es la que decide todas esas cosas. Entonces,
aquí tendríamos que tener una conversación sobre la mesa que implique todo lo que Exactamente. pueda poner en amenaza y en riesgo esa estabilidad. Bueno, nosotros que hay organizaciones regionales e internacionales de CES. República Dominicana ha llevado ese nivel de que tiene que ser institucional. Claro. Y incluso ahora mismo se va a crear una red de CES bajo la sombra de la Secretaría de las Cumbres Presidenciales, que aborda temas no solamente que le interesen a la OIT, sino un poco a la comunidad latinoamericana. Usted decía algo de los expresidentes. Lamentablemente, el capital político de nuestros ex presidentes, a veces yo veo que piensan que su colaboración con el país es volver a ser presidente. Y nada más. O Y tener, en esa dirección son como Sabina, niegan hasta la verdad. o tener una cuota de poder en el gobierno que está, pero no utilizar esa ascendencia política primero, para ponerse sobre las partes en el país. Y que cuando haga una opinión, no se vea que está pensando en las próximas elecciones, sino cómo yo contribuyo a que esta situación se pueda manejar adecuadamente. Pero esto solo es posible si la percepción que se tiene es que yo no soy parte, sino que lo que quiero es contribuir. ¿Qué es lo que usted ve? Que los expresidentes de la República que tenemos no están haciendo esa contribución en su rol de expresidente de la República. Yo creo que no. Yo creo que hay expresidentes que pudieran tener un rol más activo en la solución de los problemas hoy de Estado. Ahora, de Estado. Que no sean simplemente para colaboración con el gobierno. Ahí surge una cosa, presidente. El rol de los de los expresidentes, conversando solo, no tiene mucho sentido, porque ellos no tienen el control del Estado. Yo concibo una conversación con los expresidentes, con el presidente actual de la República. Eso es decir, qué sé yo. Pero eso es. Y yo veo varios ejemplos. Por ejemplo, Danilo Medina en una ocasión hizo los proyectos agroforestales. Creo que estableció 6. Y yo digo, pero un día me dije, pero ¿y por qué Danilo Medina no consulta con Hipólito Mejía, que por demás es un experto en esa área? Exactamente. En un desayuno que no es para imponerle, sino para conversar, para que le diga, mire, esa mata, si la siembra, se produce tal cosa. Es decir, ¿qué quita eso? Sin embargo, el presidente nunca convocó, que yo sepa públicamente, al presidente Hipólito Mejía para hacerlo. Yo diría, Hipólito Mejía y Luis Abinader, que son además del mismo partido, pudieran estar desayunando juntos para hablar de temas que son propios. Es más, ni siquiera tienen que divulgar lo que hablan, pero sentarse, juntarse. Y yo diría, conversan, pero no hay una agenda transversal. Y yo creo que el presidente de la República es el que tiene que encabezar esa convocatoria. Porque yo digo, los presidentes de Estados Unidos van hasta los velatorios juntos. Sí. Alguien se muere y van todos y se sientan uno al lado del otro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que eso hace falta. Eso hace falta, y como tú dices, para una reunión con los expresidentes, debe ser convocada por el actual. Por el presidente, que es el que está dominando los temas. Por ejemplo, aquí hay temas como el tema migratorio. Exacto. Donald Trump. Su política de Donald Trump, un nuevo gobierno que viene a una política. Bueno, ¿y qué quita eso de conversar? Bueno, como nación, Exacto. ¿qué es lo que estamos tener preparado para responder a una cosa? Es decir,
Tenemos el tema alimentario, tenemos el tema de seguridad, tenemos el tema de transporte. Todos esos son temas que afectan la paz social. ¿Cómo es que no tiene que ver esto con la vida institucional del país? Claro que sí. Yo creo que hace falta ese liderazgo que estoy de acuerdo que el presidente actual debiera. ¿Por qué? Pero claro, también quien está aspirando a ser el sucesor puede decir, no, yo no voy a ir a eso porque, ajá. Sí, porque cree que está ayudando al enemigo, pero que quiere que el que está arriba falle para él poder colarse. Entonces, esa mentalidad. No, y que Mira, hay algo que ya veo que bueno, pero, que no se está haciendo. pero aquí hay una conclusión. Todo el mundo termina mal. Claro. Entonces eso tampoco da un buen resultado. Por lo menos hagan una apuesta diferente. Claro. Mira, yo recuerdo cambiar el librito. Sí. En mi época de estudiante, yo estudié en España y el emérito, era normal que para... Hasta el emérito terminó mal. Sí, pero él hacía esto a principio de año. En vez de el besamano que todo el mundo pasa por allá, él convocaba a los líderes sociales, económicos y políticos al Palacio de la Moncloa. Y el mensaje era, España, en este año que empieza, tiene estos problemas fundamentales. Y yo creo que lo podemos resolver si todos ayudan. La contribución de cada uno de ustedes es esencial. Y ese era el mensaje. Y entonces compartía. Yo recuerdo que en uno de esas, Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, se había apartado, entonces estaba con el eurocomunismo y en una internacional no lo dejaron hablar, Carrillo, porque era ortodoxo. Y el rey, después de hacer esa parada, decía, don Santiago, dígame, ¿qué tenemos nosotros que hacer para evitar que a usted lo discriminen de esa manera? Señor Rafael, uno de los problemas que según varios informes del Banco Mundial, de la OIT, subrayan que Latinoamérica tiene la desigualdad social. ¿Puede el CES proponerle al gobierno, a los demás sectores, iniciativas que puedan combatir esta desigualdad social en el país? Contribuir ¿Y de qué manera? A que se tomen decisiones. Esos son de los temas que necesita decisión interna, por ejemplo, el sector social, es decir, y el sector laboral, es decir, vamos a discutir este tema. Y estamos abiertos. Yo creo que esa es una función que tiene que asumir el CES. Tiene que ser más proactivo. No discutir solamente lo que le llegue, sino lo que estima Presidente, que hay que discutir. A propósito de esa pregunta, y ya estamos llegando al final, o hemos llegado al final, me gustaría que usted nos dijera, porque estamos comenzando el año, a pesar de que enero ya casi se va, pero que usted nos dijera, ¿cuáles son los desafíos, los puntos esenciales prioritarios que tiene el CES para este 2005? ¿Qué quiere hacer? 2025. Mira, nosotros tenemos que concluir un esfuerzo que hicimos durante el año pasado de buscar un plan de fortalecimiento institucional del CES. Porque nosotros tenemos mandatos de la ley que nos instituye responsabilidad con los pactos, además con lo que el Ejecutivo considere como algo para consultar. Pero sin embargo, la capacidad operativa del CES es muy limitada. Nosotros somos todos 13 personas, nada más. Y una buena parte de esas personas, esas 3 personas, están en el área financiera, porque un organismo, un ente administrativo, como dicen, tiene que cumplir una serie de requisitos, no importa la dimensión interna que tenga.
desde un departamento de información pública hasta un departamento de compra de contrataciones, etcétera, etcétera, aparte de llevar toda la finanza. Es decir, que la parte operativa dedicada a las cuestiones estratégicas es poca, son pocas personas. Hemos podido hacer algo a través de contratación de consultoría, pero necesitamos algo más que esté sentado allá. Entonces, tenemos ya previsto los cargos los puestos que necesitamos para poder ser eficientes. Ese es uno, es decir, completar, desarrollar el plan que lo consensuamos de fortalecimiento institucional. 2, tenemos que poner en funcionamiento las comisiones permanentes con la integración de los miembros del Pleno para que puedan abordar temas que produzcan dictámenes en base a los intereses de los representantes del CES. Tenemos que buscar también una relación, yo creo, más directa con el Congreso, porque muchas de las cosas que se discuten en el CES, sea por iniciativa de la presidencia o sea por iniciativa de los miembros, pueden terminar en leyes. Entonces, esa cuestión que yo hice con el resultado de la mesa electoral, tenemos que hacerlo más frecuente, de que se está debatiendo un tema importante, un anteproyecto de ley en el Congreso. El CES debe tener la capacidad para que, frente a ese tema, poder organizar una discusión interna y hacerle saber de manera oportuna, mire, este es el parecer de los sectores que componen el CES, simplemente como una contribución de información acabada sobre el tema. No nos toca a nosotros tomar la decisión, pero sí le podemos facilitar eso. Entonces, yo creo que esas son de las grandes cosas que queremos hacer que el CES, licenciado, pueda cumplir más adecuadamente sus funciones. una última pregunta por mi parte, porque ya el tiempo nos ha alcanzado prácticamente. No. Agripino Núñez Collado, Sí. todo el mundo lo conoce como el gran concertador. ¿De qué tamaño es el legado que nos dejó Agripino Núñez Collado en ese rol de diálogo, de gestor de diálogo? Yo creo que no hemos dejado de valorar la contribución que Monseñor Agripino hizo a la cultura de la concertación y del diálogo. Si hoy nos parece normal que haya un espacio institucionalizado para el abordaje de estos temas, que cuando hay una situación de dificultad política, los partidos políticos piensen que el CES puede ser un espacio para la discusión, en gran parte se lo debemos ese legado histórico, vamos, señor Agripino Collado, que desde mucho tiempo atrás, incluso antes de que el CES se constituyera como tal, siempre abogó por el diálogo. En materia institucional y en materia laboral. Recuerden que inicialmente la discusión de lo que hoy es el Código Laboral fue manejado muy diestramente por Monseñor Agripino. Es decir, que hay que servirle su comida aparte. Como dicen, quitarse el sombrero ante él. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Bueno, un Brito. placer haber compartido. Bien, de esta manera terminamos esta interesante entrevista con Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social CES. Comenten, denle like si les fue interesante este contenido. Hasta la próxima entrega de El Nuevo Diario Podcast.